Capítulo 2. La encarnación de los espíritus. Objeto de la encarnación. Del alma. Materialismo. Objetivo de la encarnación. 132. ¿Cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? Dios se la impone con objeto de hacerles llegar a la perfección, y para unos es una expiación, y para otros una misión. Pero para llegar a la perfección, deben surgir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En esto consiste la expiación. La encarnación tiene también otro objeto, y es el de poner el espíritu en disposición de cumplir su tarea en la obra de la creación, para cuya realización toma en cada mundo un cuerpo en armonía con la materia esencial de aquel, y ejecutar, bajo este aspecto, las órdenes de Dios. De manera, que concurriendo a la obra general, el espíritu progrese también. La acción de los seres corporales es necesaria a la marcha del universo. Pero Dios en su sabiduría ha querido que esta misma acción les sirviese de medio de progreso y de aproximación a Él. Así es, como por una ley admirable de su providencia, todo se encadena y todo es solidario en la naturaleza. 133. Los espíritus que desde el principio han seguido el camino del bien, necesitan la encarnación. Todos ellos son creados sencillos e ignorantes, y se instruyen en las luchas y tribulaciones corporales. Dios, que es justo, no podía hacer a unos dichosos sin pena y sin trabajo. Y sin mérito por consiguiente. ¿Y de qué sirve entonces a los espíritus haber seguido el camino del bien, si no les exime de las penas de la vida corporal? Llegan más pronto al fin, y además, las penas de la vida son con frecuencia resultado de la imperfección del espíritu. Mientras menos imperfecto es, menos tormentos sufre, y el que no es envidioso, celoso, avaro, ni ambicioso, no sufrirá los tormentos que a tos defectos se originan. Del alma. 134. ¿Qué es el alma? Un espíritu encarnado. ¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Espíritu. ¿Las almas y los espíritus son, pues, una misma cosa? Sí, puesto que las almas no son más que espíritus. Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible, y que toman temporalmente una envoltura carnal para purificarse e ilustrarse. 135. Además del alma y del cuerpo, ¿hay alguna otra cosa en el hombre? El lazo que une el alma al cuerpo. ¿Cuál es la naturaleza de ese lazo? Semimaterial, y sirve de intermedio entre el espíritu y el cuerpo, y así debe ser, para que puedan comunicarse el uno con el otro. Por medio de este lazo el espíritu obra sobre la materia y viceversa. Así, pues, el hombre está formado de tres partes esenciales. Primero el cuerpo o ser material, análogo a los animales y animado por el mismo principio vital. Segundo el alma, espíritu encarnado cuya habitación es el cuerpo, y tercero el principio intermediario o periespíritu, sustancia semimaterial que sirve de envoltura primera al espíritu y une el alma al cuerpo. Tales son en el fruto, el germen, el periespermo y la cáscara. 136. ¿El alma es independiente del principio vital? Incesantemente lo repetimos, el cuerpo no es más que la envoltura. ¿Puede existir el cuerpo sin el alma? Sí, y sin embargo, desde que cesa de vivir el cuerpo, el alma lo abandona. Antes del nacimiento, no existe unión definitiva entre el alma y el cuerpo, al paso que, después de establecida la unión, la muerte del cuerpo rompe los lazos que lo unen al alma, y ésta lo abandona. La vida orgánica puede animar un cuerpo sin alma. Pero ésta no puede habitar en un cuerpo privado de vida orgánica. ¿Qué sería de nuestro cuerpo si careciese de alma? Un montón de carne sin inteligencia, todo lo que queráis, menos un hombre. 137. ¿Un mismo espíritu puede a la vez encarnarse en dos cuerpos diferentes? No. Porque el espíritu es indivisible y no puede animar simultáneamente a dos seres diferentes. Véase en el libro de los Mediums, el capítulo Bicorporeidad y Transfiguración. 138. ¿Qué debemos pensar de los que opinan que el alma es el principio de la vida material? Cuestión de palabras en la que no nos fijamos. Empezad por entenderos.
139. Ciertos espíritus, y antes que ellos, ciertos filósofos han definido el alma una chispa anímica emanada del gran todo. ¿Cómo se explica esta contradicción? No existe tal contradicción, y depende aquello de la acepción en que se toman las palabras. ¿Por qué no tenéis una palabra especial para cada cosa? La palabra alma se emplea para expresar cosas muy diferentes. Llaman así unos al principio de la vida, y es exacto decir en esta acepción y figuradamente, que el alma es una chispa anímica emanada del gran todo. Estas últimas palabras expresan el origen universal del principio vital del que absorbe una parte cada ser, parte que vuelve a la masa, después de la muerte. Esta idea no excluye en manera alguna la de un ser moral distinto, independiente de la materia y que conserva su individualidad. Este es el ser que se llama igualmente alma. Y en esta acepción puede decirse, que el alma es un espíritu encarnado. Al dar diferentes definiciones del alma, los espíritus han hablado con arreglo a la aplicación que hacían de la palabra y a las ideas terrestres de que estaban aún más o menos dominados. Depende esto de la insuficiencia del lenguaje humano, que no tiene una palabra para cada idea, y de aquí el origen de una multitud de equivocaciones y discusiones. Véase por qué los espíritus superiores nos dicen que ante todo nos entendamos acerca de las palabras. Nota de pie. Véase, en la introducción la explicación de la palabra alma, párrafo segundo. 140. ¿Qué hemos de pensar de la teoría del alma subdividida en tantas partes cuantos músculos hay, presidiendo de este modo a cada una de las funciones del cuerpo? También depende del sentido que se dé a la palabra alma. Si se entiende por ella el fluido vital, la teoría es exacta. Pero, si se entiende el espíritu encarnado, es falsa. Lo hemos dicho ya, el espíritu es indivisible, y transmite el movimiento a los órganos por el fluido intermedio, sin dividirse a pesar de ello. Sin embargo, algunos espíritus han dado esa definición. Los espíritus ignorantes pueden tomar el efecto por la causa. El alma obra por medio de los órganos, que están animados del fluido vital repartido entre ellos y con más abundancia en los que forman los centros o focos del movimiento. Pero esta explicación no puede convenir al alma, considerada como espíritu que habita en el cuerpo durante la vida, y que lo abandona al morir. 141. ¿Qué hay de verdad en la opinión de los que creen que el alma es exterior y rodea al cuerpo? El alma no está encerrada en el cuerpo, como un pájaro en la jaula, sino que irradia y se manifiesta al exterior, como la luz a través de un globo de cristal, o como el sonido alrededor de un centro sonoro, y así es como puede decirse que es exterior. Pero no es empero, la envoltura del cuerpo. El alma tiene dos envolturas. La sutil y ligera que es la primera, a la cual llamas periespíritu, y la otra, que es el cuerpo, grosera, material y pesada. Ya lo hemos dicho, el alma es el centro de todas esas envolturas, como el germen en el hueso de las frutas. 142. ¿Qué concepto hemos de formar de la otra teoría, según la cual el alma de los niños se completa en cada período de la vida? El espíritu es uno, y se encuentra en su totalidad, lo mismo en el niño que en el adulto. Los que se desarrollan y completan son los órganos o instrumentos de manifestación del alma. También aquí se toma el efecto por la causa. 143. ¿Por qué todos los espíritus no definen el alma de un mismo modo? Todos los espíritus no están igualmente instruidos sobre estas materias, y los hay limitados aún que no comprenden las cosas abstractas, como sucede entre vosotros con los niños. También hay espíritus de falsa instrucción, falsos sabios, que, para imponerse, hacen alarde de palabrería, lo mismo que entre vosotros ciertos hombres. Además, los mismos espíritus adelantados pueden expresarse en términos diferentes, que en el fondo tienen el mismo valor, sobre todo, tratándose de cosas para cuya clara expresión no basta vuestro lenguaje, pues entonces es preciso recurrir a las figuras y comparaciones que vosotros tomáis por la misma realidad. 144. ¿Qué debe entenderse por el alma del mundo? Es el principio universal de la vida y de la inteligencia, de donde nacen las individualidades. Pero con frecuencia los que emplean estas palabras no se entienden. Es tan elástica la palabra alma, que cada uno la interpreta con arreglo a sus teorías.
A veces se atribuye también un alma a la tierra, y entonces debe entenderse por ella el conjunto de espíritus solícitos que dirigen vuestras acciones hacia el buen camino, cuando les escucháis, y que vienen a ser como los lugartenientes de Dios en vuestro globo. 145. ¿Cómo tantos filósofos antiguos y modernos han discutido tanto tiempo sobre la ciencia psicológica, sin llegar a la verdad? Esos hombres, que eran los precursores de la doctrina espiritista eterna, han preparado el camino. Eran hombres y pudieron engañarse, porque tomaron sus propias ideas de la verdad. Pero sus mismos errores, demostrando el pro y el contra, sirven para poner en claro aquella. Por otra parte, entre sus errores, se encuentran grandes verdades que os hace comprender el estudio comparativo. 146. ¿El alma tiene en el cuerpo un lugar determinado y circunscrito? No. Pero reside particularmente en la cabeza, en los grandes genios, en todos aquellos que piensan mucho, y en el corazón, en los que sienten mucho y cuyas acciones todas se relacionan con la humanidad. ¿Qué debe pensarse de la opinión de los que colocan el alma en un centro vital? Es lo mismo que decir que el espíritu habita con preferencia en esta parte de vuestra organización. Porque a ella van a parar todas las sensaciones. Los que la sitúan en lo que consideran como centro de la vitalidad, la confunden con el principio o fluido vital. Como quiera que sea, puede decirse que el alma reside más particularmente en los órganos de las manifestaciones intelectuales y morales. Materialismo. 147. ¿Por qué los anatómicos, los fisiólogos y en general los que profundizan las ciencias naturales se inclinan frecuentemente al materialismo? El fisiólogo lo refiere todo a lo que ve. Orgullo de los hombres que creen saberlo todo, y que no admiten que algo sea superior a su entendimiento. Su misma ciencia los hace presuntuosos y creen que nada puede ocultarles la naturaleza. 148. ¿No es lamentable que el materialismo sea consecuencia de estudios que debieran, por el contrario, demostrar al hombre la superioridad de la inteligencia que gobierna al mundo? ¿Debe deducirse de esto que son peligrosos? No es verdad que el materialismo sea consecuencia de esos estudios, sino que el hombre deduce de ellos consecuencias falsas. Porque puede abusar de todo, hasta de las cosas mejores. La nada, por otra parte, los horroriza más de lo que quieren aparentar, y los despreocupados son a veces más fanfarrones que valientes. La mayor parte son materialistas solamente. Porque no saben cómo llenar aquel vacío, y si ante el abismo que a sus ojos se abre les ofrecéis un áncora de salvación, se asirán solícitos a ella. Por una aberración de la inteligencia, hay personas que no ven en los seres orgánicos más que la acción de la materia, y que refieren a ella todos nuestros actos. No han visto en el cuerpo humano más que una máquina eléctrica. No han estudiado el mecanismo de la vida más que en el funcionamiento de los órganos. La han visto cesar con frecuencia por la ruptura de uno de sus hilos y no han visto otra cosa más que ese mismo hilo. Han indagado si quedaba aún algo, y como solo han encontrado la materia inerte ya y no han podido distinguir el alma que se desprendía, ni han podido apoderarse de ella, han deducido que todo estribaba en las propiedades de la materia, y que, por lo tanto, después de la muerte, solo la nada del pensamiento existe. Triste consecuencia, si así fuese. Porque entonces no tendrían objeto el mal y el bien. El hombre obraría cuerdamente no pensando más que en sí mismo y en sobreponer a todo la satisfacción de sus goces materiales. Se romperían los lazos sociales y rotos quedarían para siempre los más santos afectos. Afortunadamente, semejantes ideas están muy lejos de ser generales, puede muy bien decirse que están muy circunscritas y que solo constituyen opiniones individuales. Porque en ninguna parte han sido erigidas en doctrina. Una sociedad fundada en tales bases, llevaría en sí misma el germen de su disolución, y sus miembros se despedazarían como fieras. El hombre tiene instintivamente la creencia de que todo no concluye para él con la vida. Tiene horror a la nada, y en vano se resiste a la idea del porvenir, pues cuando llega el momento supremo, pocos son los que dejan de preguntarse qué será de ellos. Porque el pensamiento de cesar absolutamente en la vida es desconsolador. ¿Quién podrá, en efecto, mirar con indiferencia a la separación absoluta y eterna de todo lo que se ha amado?
¿Quién podrá, sin horrorizarse, ver cómo se abre a su vista el inmenso abismo de la nada, donde irían a sepultarse para siempre todas nuestras facultades, todas nuestras esperanzas? Y decirse, ¿qué, después de mí? Nada, nada más que el vacío. Todo acaba para siempre. Dentro de algunos días, mi recuerdo se borrará de la memoria de todos los que me sobreviven. Pronto no quedará vestigio de mi tránsito por el mundo, basta el bien que he hecho será dado al olvido por los ingratos que he creado. Y nada hallaré en recompensa, nada más que la perspectiva de mi cuerpo roído por los gusanos. ¿No es horroroso, no es glacial semejante cuadro? La religión nos enseña que no puede suceder así, y la razón viene en su apoyo. Pero esa existencia futura, vaga e indefinida, nada tiene o satisfaga a nuestro positivismo, lo cual engendra dudas en muchos. Tenemos un alma, cierto. Pero, ¿qué es nuestra alma? ¿Tiene una forma, una apariencia cualquiera? ¿Es un ser limitado o indefinido? Unos dicen que es un soplo de Dios. Otros, una chispa. Estos, una parte del gran todo, el principio de la vida y de la inteligencia. ¿Pero qué nos enseña todo eso? ¿De qué nos vale tener un alma, si al morir nosotros, se pierde en la inmensidad? Como las gotas de agua en el océano. ¿La pérdida de la individualidad no es lo mismo para nosotros que la nada? Se dice también que el alma es inmaterial. Pero lo inmaterial no puede tener proporciones definidas, y para nosotros es nada. La religión nos enseña también que seremos felices o desgraciados, según el bien o el mal que hayamos hecho. Pero qué dicha es la que nos espera en el seno de Dios. Es una beatitud, una contemplación eterna, sin más ocupación que la de cantar alabanzas al Creador. ¿Las llamas del infierno son una realidad o un símbolo? La misma Iglesia las toma en este último sentido, pero ¿qué sufrimientos son estos? ¿Dónde está ese sitio de suplicio? En una palabra, ¿qué se hace y qué se ve en ese mundo que nos espera a todos? Nadie, se dice, ha vuelto de él para traernos noticias. Esto es falso, y precisamente la misión del espiritismo es la de ilustrarnos acerca de ese porvenir, haciéndonoslo, hasta cierto punto, tocar con los dedos y ver con los ojos, no por medio de raciocinios, sino por medio de hechos. Gracias a las comunicaciones espiritistas, no es ya el porvenir una presunción, una probabilidad que cada uno compone a su modo, y que los poetas embellecen con sus ficciones o siembran de imágenes alegóricas y engañadoras, sino la realidad que sale a nuestro encuentro. Porque los mismos seres de ultratumba vienen a pintarnos su situación, a decirnos lo que hacen permitiéndonos, por decirlo así, asistir a todas las peripecias de su nueva vida y patentizándonos de este modo la suerte inevitable que nos está reservada, según nuestros méritos y faltas. ¿Hay nada de irreligioso en esto? Todo lo contrario. Porque en ello encuentran fe los incrédulos, y los indiferentes una renovación de fervor y confianza. El espiritismo es por lo tanto, el auxiliar más poderoso de la religión. Puesto que los hechos existen, es porque Dios los permite, y los permite para alentar nuestras vacilantes esperanzas y conducirnos al camino del bien por medio de la perspectiva del porvenir. Capítulo 3. Regreso de la vida material a la espiritual. El alma después de la muerte. Su individualidad. Vida eterna. Separación del cuerpo y del alma. Turbación espiritista. El alma después de la muerte. Su individualidad. Vida eterna. 149. ¿Qué se hace el alma en el momento de la muerte? Vuelve a ser espíritu, es decir, entra de nuevo en el mundo de los espíritus que habla abandonado momentáneamente. 150. ¿El alma conserva su individualidad después de la muerte? Sí, y no la pierde nunca. ¿Qué sería si no la conservase? ¿Cómo manifiesta el alma su individualidad, careciendo del cuerpo material? Tiene un fluido que le es propio, que toma en la atmósfera de su planeta y que representa la apariencia de su última encarnación. Su periespíritu. ¿Nada se lleva el alma consigo de este mundo? Nada más que el recuerdo y el deseo de ir a otro mundo mejor. Aquel recuerdo es grato o desagradable, según el uso que se ha hecho de la vida, y mientras más pura es el alma, mejor comprende la futilidad de lo que deja en la tierra. 151.
¿Qué hemos de pensar de la opinión según la cual el alma vuelve, después de la muerte, al todo universal? ¿No forma un todo la reunión de los espíritus? ¿No son todo un mundo? Cuando estás en una reunión, formas parte integrante de ella, y sin embargo, conservas tu individualidad. 152. ¿Qué prueba podemos tener de la individualidad del alma después de la muerte? ¿No la tenéis en las comunicaciones que obtenéis? Si no sois ciegos, veréis. Y oiréis, si no sois sordos. Porque a menudo habla una voz que os revela la existencia de un ser que vive fuera de vosotros. Los que opinan que al morir, el alma entra en el todo universal están equivocados, si entienden decir que, semejante a la gota de agua que cae en el océano, pierde su individualidad, pero están en lo cierto, si por el todo universal entienden la reunión de seres incorporales de la cual forma un elemento cada alma o espíritu. Si las almas estuviesen confundidas con el conjunto, no tendrían otras cualidades que las de éste, y nada las distinguiría entre sí. No tendrían una inteligencia, ni cualidades propias, cuando en todas las comunicaciones revelan la conciencia del yo y una voluntad distinta, siendo infinita la diversidad, que bajo todos aspectos ofrecen. Consecuencia también de las individualidades. Si después de la muerte, solo existiese lo que se llama el gran todo que absorbe todas las individualidades, este todo sería uniforme, y por lo tanto, todas las comunicaciones que se recibiesen del mundo invisible serían idénticas. Pero puesto que en él se encuentran seres buenos y malos, sabios e ignorantes, dichosos y desgraciados, puesto que los hay de todos los caracteres, alegres y tristes, ligeros y profundos, etcétera, es evidente que son seres distintos. La individualidad se hace más palmaria aún, cuando prueban su identidad por medio de signos incontestables, de pormenores personales relativos a su vida terrestre y que pueden comprobarse, y no puede ponerse en duda, cuando se presentan a la vista en las apariciones. La individualidad del alma nos era enseñada teóricamente como un artículo de fe. Pero el espiritismo la patentiza, y hasta cierto punto la materializa. 153. ¿En qué sentido debe entenderse la vida eterna? La eterna es la vida del espíritu, la del cuerpo es transitoria y pasajera. Cuando el cuerpo muere, el alma vuelve a la vida eterna. ¿No sería más exacto llamar vida eterna a la de los espíritus puros, a la de los que, habiendo llegado a la cumbre de la perfección, no han de sufrir más pruebas? Esa más bien es la dicha eterna, pero esta es cuestión de palabras. Llamad a las cosas del mundo como queráis, con tal de que os entendáis. Separación del cuerpo y del alma. 154. ¿Es dolorosa la separación del alma y del cuerpo? No, y a menudo sufre más el cuerpo durante la vida que en el momento de la muerte, pues el alma no toma parte alguna. Los sufrimientos que a veces se experimentan en el momento de la muerte, son un placer para el espíritu, que ve llegar el término de su destierro. En la muerte natural, que proviene de la extinción de los órganos a consecuencia de la edad, el hombre abandona la vida sin notarlo. Es como una lámpara que se apaga por falta de aceite. 155. ¿Cómo se opera la separación del alma y del cuerpo? Rotos los lazos que la detenían, se separa del cuerpo. La separación se opera bruscamente y en virtud de una transición brusca. ¿Existe una línea de demarcación claramente trazada entre la vida y la muerte? No. El alma se separa gradualmente, y no vuela como un pájaro prisionero al que de súbito se deja en libertad. Los dos estados se tocan y confunden, de modo, que el espíritu se desprende poco a poco de los lazos, que se sueltan y no se rompen. Durante la vida, el espíritu está ligado al cuerpo por la envoltura semimaterial o espíritu, y la muerte no es más que la destrucción del cuerpo. Pero no la de la segunda envoltura que se separa de aquel, cuando cesa en él la vida orgánica. La observación prueba que en el instante de la muerte, el desprendimiento del periespíritu no es súbitamente completo, sino que se opera gradualmente y con lentitud muy variable según los individuos. En unos es bastante rápida, y puede decirse que con pocas horas de diferencia, el momento de la muerte es también el de la emancipación.
Pero en otros, sobre todo en aquellos cuya vida ha sido completamente material y sensual, el desprendimiento es mucho menos rápido, y dura de veces días, semanas y hasta meses, lo que no implica en el cuerpo la menor vitalidad, ni la posibilidad de regreso a la vida, sino una simple afinidad entre el cuerpo y el espíritu, la cual está siempre en proporción de la preponderancia que, durante la vida, ha dado el espíritu a la materia. Es, en efecto, racional el concebir que cuanto más se ha identificado el espíritu con la materia, tanto más trabajo ha de tener en separarse, al paso que la actividad intelectual y moral, y la elevación de pensamientos, operan un principio de separación hasta en la duración de la vida del cuerpo, de modo, que al llegar la muerte, es casi instantánea. Tal es el resultado de los estudios hechos en todos los individuos observados en el momento de morir. Estas observaciones prueban también que la afinidad que en ciertos individuos persiste entre el alma y el cuerpo, es muy penosa de veces, porque el espíritu puede experimentar el horror consiguiente a la descomposición. Este caso es excepcional y peculiar de ciertas clases de vidas y de muertes, y se observa en algunos suicidas. 156. La separación definitiva del alma y del cuerpo. ¿Puede verificarse antes de que cese completamente la vida orgánica? A veces en la agonía el alma ha abandonado ya el cuerpo, no existiendo más que la vida orgánica. El hombre no tiene ya conciencia de sí mismo, y sin embargo, le queda aún un soplo de vida. El cuerpo es una máquina que hace funcionar el corazón. Y que existe mientras éste hace que circule la sangre en las venas, no teniendo necesidad para ello del alma. 157. En el momento de la muerte, siente a veces el alma una aspiración o éxtasis que le permite entrever el mundo en que va a entrar. A menudo el alma siente cómo se rompen los lazos que la unen al cuerpo, y entonces pone todos sus esfuerzos en romperlos completamente. Separada en parte de la materia, ve el porvenir descorrerse ante ella, y goza anticipadamente del estado de espíritu. 158. El ejemplo del gusano que al principio se arrastra por el suelo y después se encierra en la crisálida, aparentemente muerto, para renacer a más brillante existencia, puede darnos una idea de la vida terrestre, de la que sigue a la muerte y de nuestra nueva existencia. Una pequeña idea. La figura es buena. Pero no debe, sin embargo, tomarse literalmente, como soléis hacerlo con frecuencia. 159. ¿Qué sensación experimenta el alma en el momento que conoce que está en el mundo de los espíritus? Según y cómo. Si has hecho mal por desear de hacerlo, te avergüenzas en aquel momento de haberlo hecho. Para el justo es muy diferente la cosa, pues se encuentra como aliviado de un gran peso. Porque no teme ninguna mirada escudriñadora. 160. El espíritu encuentra inmediatamente a los que ha conocido en la tierra, y que han muerto antes que él. Sí, según el afecto que les profesaba y el que ellos sentían respecto de él, y a menudo salen a recibirle a su entrada en el mundo de los espíritus, y le ayudan a separarse de las mantillas de la materia. Ve también a muchos a quienes había perdido de vista durante su permanencia en la tierra, a los que están en la erraticidad y a los encarnados, a quienes visita. 161. En la muerte violenta y accidental, no estando aún debilitados los órganos por la edad o las enfermedades. La separación del alma y la cesación de la vida se verifican simultáneamente. Así sucede generalmente. Pero en todos los casos es muy corto el instante que los separa. 162. Después de la decapitación, por ejemplo, ¿conserva el hombre por algunos instantes conciencia de sí mismo? A menudo la conserva durante algunos minutos, hasta que se extingue completamente la vida orgánica. Pero a menudo también el temor a la muerte se la hace perder, antes del instante del suplicio. Tratase aquí únicamente de la conciencia que el ajusticiado puede tener de sí mismo como hombre y por mediación de los órganos, no como espíritu. Si no ha perdido esa contienda antes del suplicio, puede conservarla durante algunos instantes de muy corta duración. Y cesa necesariamente con la vida orgánica del cerebro. Lo que no implica que el perispíritu esté completamente separado del cuerpo.
Por el contrario, en todos los casos de muerte violenta, cuando no es resultado de la extinción gradual de las fuerzas vitales, los lazos que unen el cuerpo al perispíritu son más tenaces, y la separación completa es más lenta. Turbación espiritista. 163. El alma, al abandonar el cuerpo, tiene inmediatamente conciencia de sí misma. Conciencia inmediata no es la palabra, pues por algún tiempo está turbada. 164. Todos los espíritus experimentan con la misma intensidad y duración la turbación, que sigue a la separación del alma y el cuerpo. No, puesto que depende de su elevación. El que está ya purificado se reconoce inmediatamente. Porque se ha separado de la materia, durante la vida del cuerpo, al paso que el hombre carnal, cuya conciencia no es pura, conserva por mucho más tiempo la impresión de la materia. 165. ¿El conocimiento del espiritismo tiene alguna influencia en la duración más o menos larga de la turbación? Muy grande. Porque el espíritu comprende de antemano su situación. Pero la práctica del bien y la pureza de la conciencia son las que más influyen. En el momento de la muerte, todo es al principio confuso, y el alma necesita algún tiempo para reconocerse, pues está como aturdida y en el mismo estado del hombre que, despertándose de un sueño profundo, procuró explicarse su situación. La lucidez de las ideas y la memoria del pasado le vuelven a medida que se extingue la influencia de la materia, de que acabó de separarse. Y se disipa la especie de bruma que anubla sus pensamientos. La duración de la turbación subsiguiente a la muerte es muy variable, puede ser de algunas horas, de muchos meses y hasta de muchos años. Es menos larga en las personas que, desde esta vida, se han identificado con su estado futuro. Porque entonces comprenden inmediatamente su posición. La turbación presenta circunstancias especiales, según el carácter de los individuos, y sobre todo según la clase de muerte. En las violentas, ocasionadas por suicidio, suplicio, accidente, apoplejía, heridas, etc., el espíritu está sorprendido, admirado y no cree estar muerto. Lo sostiene con terquedad. Sin embargo. Su cuerpo, sabe que es el suyo, y no comprende que esté separado de él. Se acerca a las personas a quienes aprecia, y no comprende por qué no le oyen. Semejante ilusión duró hasta la completa separación del perispíritu, y hasta entonces no se reconoce el espíritu, ni comprende que ha dejado de pertenecer a los vivos. Este fenómeno se explica fácilmente. Sorprendido de improviso por la muerte, el espíritu queda aturdido con el cambio brusco que en él se ha verificado. Para él la muerte continúa siendo sinónimo de destrucción, de anonadamiento, y como piensa, ve y oye, no se considera muerto. Lo que aumenta su ilusión es el verse con un cuerpo semejante al anterior, en cuanto a la forma, cuya naturaleza etérea no ha tenido tiempo de estudiar aún. Lo cree sólido y compacto como el primero que tenía, y cuando sobre este punto se llama su atención, se sorprende de no poderse palpar. Este fenómeno es semejante al de los sonámbulos novicios que creen que no duermen. Para ellos el sueño es sinónimo de suspensión de facultades, y como piensan libremente y ven, se figuran estar despiertos. Ciertos espíritus ofrecen esta particularidad, aunque la muerte no haya sobrevenido repentinamente. Pero siempre es más general en los que, aunque estaban enfermos, no creían morirse. Vese entonces el raro espectáculo de un espíritu que asiste a su entierro como al de un extraño, y que habla de él como si no le incumbiera. Hasta que comprende la realidad. La turbación subsiguiente a la muerte no es nada penosa para el hombre honrado, sino tranquila y semejante en todo al que se despierta apaciblemente. Para el que no es puro de conciencia, la turbación abunda en congojas y angustias, que aumentan a medida que se reconoce. En los casos de muerte colectiva, se ha observado que todos los que mueren a un mismo tiempo no se vuelven a ver inmediatamente. En la turbación subsiguiente a la muerte, cada uno toma por su lado, o no se ocupa más que de lo que le interesa. Capítulo 4. Pluralidad de existencias. De la reencarnación. Justicia de la reencarnación. Encarnación en diferentes mundos. Transmigración progresiva. Suerte de los niños después de la muerte. Sexos en los espíritus, parentesco, filiación.
Semejanzas físicas o morales. Ideas innatas. De la reencarnación. 166. ¿Cómo puede acabar de purificarse el alma, que no ha alcanzado la perfección durante la vida corporal? Sufriendo la prueba de una nueva existencia. ¿Cómo realiza el alma esta nueva existencia? Transformándose como espíritu. Es indudable que purificándose el alma, sufre una transformación. Pero para conseguirlo, le es precisa la prueba de la vida corporal. ¿El alma tiene, pues, muchas existencias corporales? Sí. Todos tenemos muchas existencias. Los que os dicen lo contrario, quieren teneros en la ignorancia en que ellos están. Su deseo no es otro. Parece resultar de este principio que el alma, después de abandonar el cuerpo, toma otro, es decir, que se reencarna en un nuevo cuerpo. ¿Es así como debemos entenderlo? Evidentemente. 167. ¿Cuál es el objeto de la reencarnación? La expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿Dónde estaría sin eso la justicia? 168. ¿Es limitado el número de las existencias corporales o bien se reencarna perpetuamente el espíritu? En cada nueva existencia, el espíritu da un paso en el camino del progreso, y cuando se despoja de todas las impurezas no necesita ya las pruebas de la vida corporal. 169. ¿Es el mismo el número de encarnaciones para todos los espíritus? No. Porque el que progresa rápidamente se evita pruebas. Como quiera que sea, las encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas. Porque el progreso es casi infinito. 170. ¿Qué viene a ser el espíritu después de su última encarnación? Espíritu bienaventurado. Espíritu puro. Justicia de la reencarnación. 171. ¿En qué se funda el dogma de la reencarnación? En la justicia de Dios y en la revelación. Porque, como lo repetimos siempre, un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. ¿No te dice la razón que sería injusto privar irremisiblemente de la dicha eterna a todos aquellos, cuyo mejoramiento no ha estado en su mano? ¿Por ventura todos los hombres no son hijos de Dios? Solo entre los hombres egoístas impera la iniquidad, el odio implacable y las perlas irremisibles. Todos los espíritus tienden a la perfección, y Dios les proporciona medios de conseguirla por las pruebas de la vida corporal. Pero en su justicia les permite que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en la prueba anterior. No estaría conforme NL con la equidad, ni con la bondad de Dios el castigar eternamente a los que han podido encontrar obstáculos ajenos de su voluntad, y en el mismo medio en que viven, que retarden su perfeccionamiento. Si la suerte del hombre quedase irrevocablemente decidida después de la muerte, Dios no habría pesado las acciones de todos con la misma balanza, ni los habría tratado con imparcialidad. La doctrina de la reencarnación, que admite muchas existencias sucesivas, es la única conforme con la idea que nos formamos de la justicia de Dios, respecto de los hombres que ocupaban una condición moral inferior, la única que puede explicarnos el porvenir y basar nuestras esperanzas, puesto que nos proporciona medios de enmendar nuestras faltas por nuevas pruebas. La razón así lo indica y así nos lo enseñan los espíritus. El hombre que tiene conciencia de su inferioridad halla en la doctrina de la reencarnación una consoladora esperanza. Si cree en la justicia de Dios, no puede esperar que será eternamente igual a los que han obrado mejor que él. La idea de que su inferioridad no le deshereda para siempre del bien supremo, y de que podrá lograrlo con nuevos esfuerzos, le sostiene, alentando su ánimo. ¿Quién es el que al terminar su vida, no se conduele de haber adquirido demasiado tarde la experiencia de que no puede aprovecharse? Pues esta experiencia tardía no se pierde, y será empleada con provecho en una nueva vida. Encarnación en diferentes mundos. 172. ¿Se realizan en la Tierra todas nuestras diferentes existencias corporales? No, sino en los diferentes mundos. La terrestre no es la primera, ni la última. Pero sí, una de las más materiales y lejanas de la perfección. 173. A cada nueva existencia corporal, pasa el alma de un mundo a otro, o bien puede vivir varias veces en el mismo mundo.
puede revivir muchas veces en el mismo mundo, si no está bastante adelantada para pasar al inmediato. Según eso, ¿podemos reaparecer muchas veces en la Tierra? Ciertamente. ¿Podemos volver a ella después de haber vivido en otros mundos? Seguramente. Pues habéis podido vivir ya en otra parte y en la Tierra. 174. ¿Es una necesidad volver a vivir en la Tierra? No. Pero si no adelantáis, podéis ir a otro mundo que no sea mejor o que puede ser peor. 175. ¿Es ventajoso volver a habitar en la Tierra? Ninguna ventaja particular tiene, a menos de que se desempeñe una misión, pues entonces se progresa en ella como en cualquiera otra parte. ¿No sería mejor continuar siendo espíritu? No, no. Permaneceríamos estacionarios, y queremos caminar hacia Dios. 176. Los espíritus, después de haber estado encarnados en otros mundos, ¿pueden estarlo en este, sin haber vivido nunca en él? Sí, como vosotros en otros. Todos los mundos son solidarios, y lo que no se hace en uno se hace en otro. Luego hay hombres que están por primera vez en la Tierra. Hay muchos y en diversos grados. ¿Existe algún signo para conocer al espíritu que aparece por primera vez en la Tierra? Eso no tendría ninguna utilidad. 177. Para llegar a la perfección y a la dicha suprema, objeto final de todos los hombres, ¿debe pasar el espíritu por la serie de todos los mundos que existen en el universo? No, porque hay muchos mundos que ocupan el mismo grado, y en los que nada nuevo aprendería el espíritu. ¿Cómo se explica, pues, la pluralidad de existencias en el mismo globo? Porque puede encontrarse cada vez en posiciones muy diferentes, que son para él otras tantas ocasiones de adquirir experiencia. 178. ¿Pueden los espíritus revivir corporalmente en un mundo relativamente inferior a aquel en que ya han vivido? Sí, cuando han de desempeñar una misión para favorecer el progreso, y entonces aceptan con alegría las tribulaciones de aquella existencia, porque les proporciona ocasión de adelantar. ¿No puede suceder eso mismo por expiación, y no puede Dios enviar a los espíritus rebeldes a mundos inferiores? Los espíritus pueden permanecer estacionarios, pero no retroceden, y su castigo consiste entonces en no adelantar y en volver a empezar las existencias mal empleadas, en la esfera que conviene a su naturaleza. ¿Quiénes son los que han de empezar nuevamente la misma existencia? Los que faltan a su misión o a sus pruebas. 179. ¿Los seres que habitan en cada uno de los mundos, han llegado todos al mismo grado de perfección? No, y sucede lo mismo que en la Tierra, pues los hay más o menos adelantados. 180. Al pasar de este a otro mundo, ¿conserva el espíritu la inteligencia que en aquel tenía? Sin duda, pues la inteligencia no se pierde. Pero puede no contar con los mismos medios de manifestarla, dependiendo esto de su superioridad y del estado del cuerpo que tomen. Véase influencia del organismo, número 367 y siguientes. 181. Los seres que habitan en los diferentes mundos, ¿tienen cuerpos semejantes a los nuestros? Es indudable que tienen cuerpo, porque se hace necesario que el espíritu esté revestido de materia para obrar sobre la materia. Pero esa envoltura es más o menos material según el grado de pureza a que han llegado los espíritus, y en esto consiste la diferencia de los mundos que hemos de recorrer. Porque hay muchas habitaciones en la morada de nuestro Padre, y muchos grados por lo tanto. Unos lo saben y tienen conciencia de ello en la tierra. Pero otros están muy lejos de semejante creencia. 182. ¿Podemos conocer con exactitud el estado físico y moral de los diferentes mundos? Nosotros, los espíritus, no podemos responder más que conforme al grado en que os encontráis, es decir, que estas cosas no debemos revelarías a todos. Porque no todos están en estado de comprenderlas, y les perturbarían. A medida que el espíritu se purifica, el cuerpo que reviste se aproxima igualmente a la naturaleza espiritista.
La materia se hace menos densa, no se arrastra tan penosamente por el suelo, las necesidades físicas son menos groseras y los seres vivientes no tienen necesidad de destruirse mutuamente para alimentarse. El espíritu es más libre y tiene de las cosas lejanas percepciones que nos son desconocidas, viendo con los ojos del cuerpo lo que nosotros solo vemos con el pensamiento. La purificación de los espíritus produce en los cuerpos en que están encarnados el perfeccionamiento moral. Se debilitan en él las pasiones animales, y el egoísmo cede el puesto al sentimiento de fraternidad. Por esto en los mundos superiores a la Tierra son desconocidas las guerras, no teniendo objeto el odio y la discordia. Porque nadie piensa en dañar a su semejante. La intuición que tienen de su porvenir y la seguridad que les da la conciencia, libre de remordimientos, hacen que la muerte no les cause temor alguno, y la ven llegar sin miedo y como una simple transformación. La duración de la vida en los diferentes mundos parece que está en proporción del grado de superioridad física y moral de esos mismos mundos, lo cual es completamente racional. Mientras menos material es el cuerpo, menos expuesto está a las vicisitudes que lo desorganizan y mientras más puro es el espíritu, menos son las pasiones que lo debilitan. Este es otro favor de la providencia, que abrevia así los sufrimientos. 183. Al pasar de un mundo a otro, ¿pasa el espíritu por una nueva infancia? La infancia es en todas partes una transición necesaria. Pero en todas partes no es tan estúpida como la vuestra. 184. ¿Elige el espíritu el nuevo mundo en que ha de habitar? No siempre. Pero puede pedirlo, y obtenerlo, si lo merece. Porque solo conforme al grado de elevación de los espíritus le son asequibles los mundos. Si el espíritu no lo pide, ¿qué es lo que determina el mundo donde ha de encarnarse? Su grado de elevación. 185. ¿El estado físico y moral de los seres vivientes, es perpetuamente el mismo en cada globo? No, pues también están sujetos los mundos a la ley del progreso. Todos, como el vuestro, han empezado por encontrarse en estado inferior, y la misma Tierra experimentará semejante transformación, trocándose en paraíso terrestre, cuando los hombres sean buenos. Así, pues, las razas que en la actualidad pueblan la Tierra desaparecerán un día, siendo reemplazadas por seres más y más perfectos, y esas razas transformadas sucederán a la actual, como ha sucedido a otras más groseras aún. 186. Existen mundos en los cuales el espíritu, dejando de habitar en un cuerpo material, no tiene otra envoltura que el periespíritu. Sí, y esta misma envoltura se hace tan etérea, que para vosotros es como si no existiese, y tal es el estado de los espíritus puros. Parece resultar de esto que no hay una demarcación clara entre el estado de las últimas encarnaciones y el del espíritu puro. Esa demarcación no existe, y desapareciendo gradualmente la diferencia, se hace insensible, como desaparece la noche a los primeros fulgores del día. 187. ¿La sustancia del periespíritu, es la misma en todos los globos? No, es más o menos etérea. Al pasar de un mundo a otro, el espíritu reviste la materia propia a cada uno de ellos, operación que dura tan poco tiempo como un relámpago. 188. ¿Los espíritus puros habitan en mundos especiales, o están en el espacio universal sin predilección de un globo sobre los otros? Los espíritus puros habitan en ciertos mundos, pero no están confinados en ellos como los hombres en la tierra, y más fácilmente que los otros pueden estar en todas partes. Nota de pie de página. Según los espíritus, entre todos los globos que componen nuestro sistema planetario, la Tierra es uno de aquellos cuyos habitantes están menos adelantados física y moralmente, Marte es inferior, y Júpiter mucho más superior en todos conceptos. El Sol no es un mundo habitado por seres corporales, sino un punto de reunión de los espíritus superiores, que desde allí irradian por medio del pensamiento a los otros mundos que dirigen por mediación de espíritus menos elevados, con los cuales comunican merced al fluido universal. Como constitución física, el Sol es un foco de electricidad. Parece que todos los soles se encuentran en posición idéntica.
El volumen y distancia que separa a los planetas del Sol no tienen ninguna relación necesaria con el grado de adelanto de los mundos, puesto que parece que Venus está más adelantado que la Tierra, y Saturno menos que Júpiter. Muchos espíritus que han animado a personas conocidas en la Tierra, han dicho que estaban reencarnadas en Júpiter, uno de los mundos más próximos a la perfección, y ha podido causar admiración ver en este mundo tan adelantado a hombres que la opinión en la Tierra no conceptuaba dignos de tanto. Nada debe sorprender esto, si se considera que ciertos espíritus que habitan en este planeta, pudieron ser enviados a la Tierra para desempeñar una misión, que a nuestros ojos no les hacía dignos del primer puesto. En segundo lugar, entre su existencia terrestre y la que viven en Júpiter. Pueden haber vivido otras intermediarias, durante las cuales se hayan mejorado. Y en tercer lugar, en este mundo, como en el nuestro, hay diferentes grados de desenvolvimiento, entre los cuales puede haber la distancia que separa entre nosotros al salvaje del hombre civilizado. Así, pues, del hecho de habitar en Júpiter, no se sigue que ha de estarse al nivel de los seres más adelantados, del mismo modo que no por vivir en París se ha de estar a la altura de uno de los sabios del instituto. Las condiciones de longevidad tampoco son las mismas en todas partes que en la Tierra, y la edad no puede compararse. Una persona que había muerto hace algunos años, fue evocada, y dijo que estaba encarnada hacía ya 6 meses, en un mundo cuyo nombre nos es desconocido. Preguntada acerca de la edad que en aquel mundo tenía, contestó: no puedo precisarla. Porque no contamos como vosotros. Además, el modo de vivir no es el mismo, pues aquí nos desarrollamos mucho más pronto, y sin embargo, aunque solo hace 6 de vuestros meses que me encuentro en este mundo, puedo decir, que, en punto a inteligencia, tengo 30 años de la edad que contaba en la Tierra. Muchas respuestas análogas han sido dadas por otros espíritus, y esto no es nada inverosímil. No vemos en la Tierra que una multitud de animales llegan en pocos meses a su desarrollo normal. ¿Por qué no ha de suceder lo mismo con el hombre en otras esferas? Obsérvese, por otra parte, que el desarrollo a que llega el hombre en la Tierra a la edad de 30 años, no pasa quizá de ser una especie de infancia, comparado con el que está llamado a alcanzar. Se necesita ser muy miope de inteligencia para tomarnos en todo por tipos de la creación, y se rebaja mucho a la divinidad. Creyendo que, fuera de nosotros, nada hay que le sea posible. Transmigración progresiva. 189. Desde el principio de su formación, ¿goza el espíritu de la plenitud de sus facultades? No. Porque el espíritu, como el hombre, tiene también su infancia. En su origen, no tienen los espíritus más que una existencia instintiva, y apenas tienen conciencia de sí mismos y de sus actos. Solo poco a poco se desarrolla la inteligencia. 190. ¿Cuál es el estado del alma en su primera encarnación? El estado de infancia en la vida corporal, y apenas se desarrolla su inteligencia. Se ensaya en la vida. 191. ¿Las almas de nuestros salvajes son almas en estado de infancia? Infancia relativa. Pero son almas desarrolladas ya, pues tienen pasiones. Las pasiones son, pues, una señal de desarrollo. De desarrollo, sí. Pero no de perfección. Son una señal de actividad y de conocimiento del yo, mientras que en el alma primitiva la inteligencia y la vida están en germen. La vida del espíritu recorre en conjunto las mismas fases de la vida corporal. Pasa gradualmente del estado de embrión al de infancia, para llegar por una serie de períodos al de adulto, que es el de la perfección. Pero con la diferencia de que no tiene decaimiento y decrepitud como en la vida corporal. Que su vida, que tiene principio, no tendrá fin. Que necesita un tiempo inmenso, a nuestro modo de ver, para pasar de la infancia espiritista al desarrollo completo, y que realiza su progreso no en una sola esfera, sino pasando por diversos mundos. La vida del espíritu se compone, pues, de una serie de existencias corporales, cada una de las cuales le es ocasión de progreso, como cada existencia corporal se compone de una serie de días, en cada uno de los cuales acrecienta el hombre su experiencia e instrucción. Pero del mismo modo que en la vida del hombre hay días infructuosos, en la del espíritu hay existencias corporales que no producen resultado. Porque no ha sabido aprovecharlas.
192. Se puede desde esta vida, observando una conducta perfecta, franquear todos los grados y llegar a ser espíritu puro, sin pasar por otros intermediarios. No. Porque lo que el hombre cree perfecto está muy lejos de la perfección, y hay cualidades que le son desconocidas y no puede comprender. Puede ser tan perfecto como lo permita su naturaleza terrestre. Pero esta no es la perfección absoluta. Así como el niño, por mucha que sea su precocidad, ha de pasar por la juventud antes de llegar a la madurez, así también el enfermo pasa por la convalecencia antes de recobrar toda la salud. Y además, el espíritu ha de progresar en ciencia y moralidad, y si solo en un sentido ha progresado, es preciso que progrese en el otro para llegar a lo alto de la escala. Pero mientras más adelanta el hombre en la vida presente, menos largas y penosas son las pruebas siguientes. ¿Puede el hombre, por lo menos, asegurarse desde esta vida una existencia futura menos sobrecargada de amarguras? Sin duda que sí, pues puede abreviar la extensión y dificultades del camino. Solo el indolente se encuentra siempre en el mismo punto. 193. En sus nuevas existencias, ¿puede el hombre descender a más baja condición de la que ocupaba? Respecto de la posición social, sí. Pero no considerado como espíritu. 194. ¿El alma de un hombre de bien puede, en una nueva encarnación, animar el cuerpo de un malvado? No. Porque no puede degenerar. ¿El alma de un perverso puede llegar a ser la de un hombre de bien? Sí, si se arrepiente, y entonces la transformación es una recompensa. La marcha de los espíritus es progresiva y nunca retrógrada. Se elevan gradualmente en la jerarquía, y no descienden de la altura a que han llegado. En sus diferentes existencias corporales pueden descender como hombres, pero no como espíritus. Así el alma de un potentado de la tierra puede más tarde animar al más humilde artesano, y viceversa. Porque los rangos entre los hombres están con frecuencia en razón inversa de los sentimientos morales. Herodes era rey, y Jesús, carpintero. 195. La posibilidad de mejorarse en otra existencia, no puede inducir a ciertas personas a perseverar en el mal camino, creídos de que más tarde podrán corregirse. El que así piensa no cree en nada, y tampoco le contiene la idea de un castigo eterno, porque su razón la rechaza, y semejante idea conduce a la incredulidad sobre todas las cosas. Si solo medios razonables se hubiesen empleado en la dirección de los hombres, no habría tantos escépticos. Un espíritu imperfecto puede, en efecto, pensar lo que tú dices durante su vida corporal. Pero una vez desprendido de la materia, piensa de muy distinto modo, porque pronto comprende que ha calculado mal, y entonces es cuando trae un sentimiento contrario en una nueva existencia. Así es como se realiza el progreso, he aquí por qué tenéis en la tierra hombres más adelantados que otros. Unos tienen aquella experiencia de que carecen otros, pero que adquirirán paulatinamente. De ellos depende precipitar su progreso o retardarlo indefinidamente. El hombre que ocupa una mala posición desea cambiarla lo más pronto posible. El que está persuadido de que las tribulaciones de esta vida son consecuencia de sus imperfecciones, procurará proporcionarse una nueva existencia menos penosa, y este pensamiento, más que el del fuego eterno, en el que no cree, le alejará del camino del mal. 196. No pudiendo los espíritus mejorarse más que sufriendo las tribulaciones de la vida corporal, se deduce que la vida material es una especie de tamiz o depuratorio, por el que deben pasar los seres del mundo espiritista para llegar a la perfección. Sí. Exactamente, es así. Se mejoran en esas pruebas evitando el mal y practicando el bien. Pero solo después de muchas encarnaciones o purificaciones sucesivas, alcanzan el objeto hacia el cual se dirigen en un tiempo más o menos largo, según sus esfuerzos. ¿Es el cuerpo el que influye en el espíritu para mejorarle, o el espíritu en el cuerpo? Tu espíritu lo es todo. El cuerpo es una vestidura que se pudre. Todo se reduce a esto. El jugo de la vid nos ofrece una comparación material de los diferentes grados de la purificación del alma.
Contiene el licor llamado espíritu de vino o alcohol, pero debilitado por una multitud de materias extrañas que alteran su esencia, y no se obtiene su pureza absoluta sino después de muchas estilaciones en cada una de las cuales se desprende de alguna impureza. El alambique es el cuerpo en que ha de entrar para purificarse, y las materias extrañas vienen a ser como el periespíritu, el cual se purifica a medida que el espíritu se aproxima a la perfección. Suerte de los niños después de la muerte. 197. El espíritu de un niño, muerto en edad temprana, está tan adelantado como el de un adulto. A veces mucho más, porque puede haber vivido mucho más y tener más experiencia, sobre todo si ha progresado. El espíritu de un niño puede, pues, estar más adelantado que el de su padre. Este es un caso muy frecuente, ¿por ventura no lo veis a menudo en la tierra? 198. El espíritu del niño, que por haber muerto en edad temprana, no pudo hacer mal, pertenece a los grados superiores. Si no ha hecho mal, tampoco ha hecho bien, y Dios no le libra de las pruebas que ha de sufrir. Si es puro, no depende de que fuera niño, sino de que estaba más adelantado. 199. ¿Por qué se interrumpe a menudo la vida de la infancia? La duración de la vida del niño para el espíritu que en él está encarnado, puede ser complemento de una existencia interrumpida antes del término deseado, y su muerte es con frecuencia una prueba o una expiación para sus padres. ¿Qué hace el espíritu de un niño que muere en edad temprana? Vuelve a empezar una nueva existencia. Si solo una existencia tuviese el hombre, y si después de ella quedase decidida para siempre su suerte futura, ¿cuál sería el mérito de la mitad de la especie humana, que muere en edad tierna, para disfrutar, sin haber luchado, de la dicha eterna, y con qué derecho sería eximida de las condiciones, tan duras a veces, impuestas a la otra mitad? Semejante orden de cosas no podría estar conforme con la justicia de Dios, dada la reencarnación, todos son iguales, a todos pertenece el porvenir sin excepción y sin favoritismo, y los últimos que llegan solo a sí mismos pueden culparse. El hombre debe tener el mérito de sus actos, como tiene la responsabilidad de ellos. Por otra parte, no es racional considerar la infancia como un estado normal de inocencia. ¿No vemos niños dotados de los peores instintos en edad en que no ha podido la educación ejercer aún su influencia? ¿No los vemos que parecen haber traído, al nacer, la astucia, la falsedad, la perfidia y hasta los instintos del robo y del asesinato, no obstante los buenos ejemplos que les rodean? La ley civil absuelve sus crímenes. Porque, según dice, obran sin discernimiento, y tienen razón, porque, en efecto, obran más por instinto que deliberadamente. Pero, ¿de dónde pueden provenir esos tan diferentes instintos en niños de una misma edad, educados con las mismas condiciones y sometidos a las mismas influencias? ¿De dónde, si no de la inferioridad del espíritu, procede esa perversidad precoz, puesto que ninguna parte toma en ella la educación? Los que son viciosos, lo son porque sus espíritus han progresado menos, y sufren entonces las consecuencias, no de sus actos de niño, sino de los de sus existencias anteriores, y así una misma es la ley para todos y a todos alcanza la justicia de Dios. Sexos en los espíritus. 200. ¿Tienen sexos los espíritus? ¿Cómo lo comprendéis vosotros? No. Porque los sexos dependen del organismo. Existe entre ellos amor y simpatía, pero fundados en la semejanza de sentimientos. 201. El espíritu que animó el cuerpo de un hombre, ¿puede en una nueva existencia, animar el de una mujer, y viceversa? Sí. Unos mismos espíritus animan a los hombres y a las mujeres. 202. Cuando somos espíritus, ¿preferimos encarnarnos en el cuerpo de un hombre o de una mujer? Poco le importa al espíritu, porque depende de las pruebas que ha de sufrir. Los espíritus renacen hombres o mujeres, porque carecen de sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, lo mismo que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales y ocasión de adquirir experiencia. El que fuese siempre hombre, no sabría más que lo que saben los hombres. Parentesco, filiación. 203.
Los padres transmiten a sus hijos una parte de su alma, o se limitan a darles la vida animal, a la cual viene después una nueva alma a añadir la vida moral. Solamente la vida animal, porque el alma es indivisible. Un padre estúpido puede tener hijos de talento y viceversa. 204. Puesto que tenemos muchas existencias, el parentesco se remonta a otras distintas de la actual. No puede suceder de otro modo. La sucesión de las existencias corporales establece entre los espíritus lazos que se remontan a vuestras anteriores existencias, y de aquí proceden con frecuencia las causas de simpatía entre vosotros y ciertos espíritus que os parecen extraños. 205. Según ciertas personas, parece que la doctrina de la reencarnación destruye los lazos de familia, haciéndolos remontar a otras existencias además de la actual. Los extiende. Pero no los destruye. Estando fundado el parentesco en afectos anteriores, los lazos que unen a los miembros de una misma familia son menos precarios. La reencarnación aumenta los deberes de fraternidad. Porque en vuestro vecino o criado puede vivir un espíritu que ha estado ligado a vosotros por los lazos de la sangre. Disminuye, sin embargo, la importancia que algunos dan a su filiación, puesto que puede haberse tenido por padre a un espíritu que perteneció a otra raza, o que vivió en muy distinta condición. Es verdad. Pero esa importancia se funda en el orgullo, pues lo que la mayor parte honra en sus antepasados son los títulos, la jerarquía y la fortuna. Tal hay que se avergonzaría de descender de un zapatero honrado y que se vanagloria de derivar de un gentilhombre calavera. Pero por más que digan o hagan, no evitarán que las cosas sean lo que son. Porque Dios no ha dispuesto las leyes de la naturaleza con arreglo a su vanidad. 206. Es ridículo el culto de los antepasados, porque no existe filiación entre los espíritus de los descendientes de una misma familia. Ciertamente que no. Porque debemos considerarnos felices de pertenecer a una familia en la que se han encarnado espíritus elevados. Aunque estos no procedan unos de otros, no profesan, sin embargo, menos afecto a los que con ellos están unidos por lazos de familia. Porque semejantes espíritus se inclinan a menudo a tal o cual familia por simpatía o por lazos anteriores. Pero estad persuadidos de que ninguna honra reciben los espíritus de vuestros antepasados del culto, que por orgullo les tributáis. Su mérito solo se refleja en vosotros, a medida que os esforzáis en seguir los buenos ejemplos que os dieron, y entonces únicamente puede vuestro recuerdo serles no solo agradable, sino que también útil. Semejanzas físicas y morales. 207. Con frecuencia los padres transmiten a los hijos la semejanza física. ¿Les transmiten también la moral? No. Porque tienen almas o espíritus diferentes. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. Entre los descendientes de raza no existe más que consanguinidad. ¿De dónde proceden las semejanzas morales que existen a veces entre padres e hijos? Son espíritus simpáticos atraídos por la semejanza de inclinaciones. 208. ¿No tiene influencia el espíritu de los padres en el del hijo, después de haber nacido éste? La tiene, y muy grande, pues, como dejamos dicho, los espíritus deben contribuir a su progreso recíproco. Pues bien, el espíritu de los padres tiene la misión de desarrollar, por medio de la educación, el de sus hijos, lo que les impone una tarea. Si falta en ella, se hace culpable. 209. ¿Por qué los padres buenos y virtuosos tienen hijos de naturaleza perversa? O, de otro modo, ¿por qué las buenas cualidades de los padres no atraen siempre en virtud de la simpatía, a un buen espíritu que anime al hijo? Un espíritu malo puede pedir buenos padres con la esperanza de que sus consejos le llevarán por mejor camino, y a menudo Dios se lo concede. 210. ¿Pueden los padres con sus pensamientos y súplicas atraer al cuerpo del hijo un espíritu bueno con preferencia a un espíritu malo? No. Pero pueden mejorar el espíritu del hijo que han engendrado y que les ha sido confiado, y este es su deber. Los hijos malos son una prueba para los padres. 211. ¿De dónde procede la semejanza de carácter que existe con frecuencia entre los hermanos, sobre todo si son gemelos?
Son espíritus simpáticos que se atraen por la semejanza de sus sentimientos y que son felices estando juntos. 212. Hay dos espíritus, o dicho de otro modo, dos almas en los niños cuyos cuerpos están unidos y que tienen ciertos órganos comunes. Sí. Pero a menudo su semejanza hace que no os parezcan más que uno. 213. Puesto que los espíritus se encarnan por simpatía en los gemelos, ¿de dónde procede la aversión que a veces se nota entre estos? No es regla invariable la de que los gemelos tienen espíritus simpáticos, pues también los espíritus malos pueden querer luchar juntos en el teatro de la vida. 214. ¿Qué debe pensarse de lo que se cuenta de ciertos niños que luchan en el seno materno? Alegoría. Para demostrar que su odio era inveterado. Se le hace datar de época anterior al nacimiento. Generalmente no distinguís bastante las figuras poéticas. 215. ¿De dónde procede el carácter distintivo que en cada pueblo se observa? Los espíritus forman también familias por la semejanza de sus tendencias, más o menos puras, según su elevación. Pues bien, un pueblo es una gran familia donde se reúnen espíritus simpáticos. La tendencia a unirse que tienen los miembros de esas familias es el origen de la semejanza que existe en el carácter distintivo de cada pueblo. ¿Crees tú que los espíritus buenos y humanitarios acudirán a un pueblo duro y grosero? No, los espíritus simpatizan con las masas, como con los individuos, y aquellas les proporcionan la esfera que desean. 216. ¿Conserva el hombre en sus nuevas existencias vestigios del carácter moral de sus anteriores existencias? Sí, puede suceder así. Pero mejorando se cambia. Puede también no ser la misma su posición social, y si de amo pasa a ser esclavo, sus gustos serán muy diferentes y trabajo tendríais en reconocerlo. Siendo el mismo el espíritu en las diversas encarnaciones, sus manifestaciones pueden tener de la una a la otra, ciertas analogías modificadas, empero, por las costumbres de su nueva posición, hasta que un perfeccionamiento notable cambia completamente su carácter. Porque de orgulloso y malvado, puede, si se arrepiente, trocarse en humilde y humano. 217. En sus diferentes encarnaciones, ¿conserva el hombre vestigios del carácter físico de las existencias anteriores? El cuerpo se destruye, y el nuevo ninguna relación tiene con el anterior. El espíritu se refleja, no obstante, en el cuerpo. Y aunque es cierto que solo materia es el cuerpo, este, sin embargo, está modelado con arreglo a la capacidad del espíritu, que le imprime cierto carácter, especialmente en la cara, por lo que se dice con exactitud que los ojos son el espejo del alma. Quiere esto decir, que la cara particularmente refleja el alma. Porque una persona excesivamente fea tiene empero, algo que gusta, cuando sirve de envoltura a un espíritu bueno, prudente y humano, al paso que hay caras muy bonitas que nada dicen, y que hasta inspiran repulsión. ¿Podrías creer que solo los cuerpos perfectos sirven de envoltura a espíritus perfectos, siendo así que cada día encuentras hombres de bien a pesar de su exterior de hieme? Sin tener, pues, una semejanza pronunciada, la de gustos e inclinaciones puede dar lo que se llama aire de familia. No teniendo ninguna relación necesaria el cuerpo que reviste el alma en una nueva encarnación con el que ha abandonado, puesto que puede derivar de muy distinto origen, sería absurdo deducir una sucesión de existencias de un parecido que no pasa de ser fortuito. Las cualidades del espíritu modifican, sin embargo, con frecuencia los órganos de sus manifestaciones, e imprimen al acaro, y hasta al conjunto de los gestos, un sello distintivo. Así bajo la más humilde envoltura puede descubrirse la expresión de grandeza y de dignidad, al paso que bajo el traje del caballero encopetado se descubre a veces la de bajeza e ignominia. Ciertas personas procedentes de la más ínfima posición, adquieren sin dificultad las costumbres y modales de la alta sociedad, y parece que en ella vuelven a encontrar su elemento, mientras otras, a pesar de su nacimiento y educación, están siempre en ella como fuera de su centro. ¿Cómo explicar este hecho sino considerándolo como reflejo de lo que ha sido el espíritu? Ideas innatas. 218.
el espíritu encarnado no conserva ningún vestigio de las percepciones que tuvo y de los conocimientos que adquirió en sus existencias anteriores. Le queda un vago recuerdo, que le da lo que se llama ideas innatas. La teoría de las ideas innatas no es, pues, una quimera. No, puesto que los conocimientos adquiridos en cada existencia no se pierden. El espíritu, desprendido de la materia, los recuerda siempre. Durante la encarnación, puede olvidarlos parcial y momentáneamente. Pero la intuición que de ellos conserva, le ayuda en su progreso, sin lo cual tendría que volver a empezar siempre. En cada nueva existencia, el espíritu toma por punto de partida aquel a que había llegado en la existencia precedente. Debe, pues, haber gran conexión entre dos existencias sucesivas. No siempre tan grande como podrías creer. Porque a menudo las posiciones son muy diferentes, y porque en el intervalo el espíritu ha podido progresar 216. 219. ¿Cuál es el origen de las facultades extraordinarias de los individuos que, sin estudio anterior, parecen tener intuición de ciertos conocimientos, como los idiomas, el cálculo, etc.? Recuerdo del pasado y progreso anterior del alma, del cual ni ellos mismos tienen conciencia. ¿De dónde quieres que procedan? El cuerpo cambia. Pero no el espíritu, aunque cambia de vestido. 220. Cambiando de cuerpo, pueden perderse ciertas facultades intelectuales, por ejemplo, la afición a las artes. Sí, si se ha manchado esa inteligencia, o se ha usado mal de ella. Por otra parte, una facultad puede dormitar durante una existencia. Porque el espíritu quiera ejercitar otra con la cual no se relacione aquella. Entonces permanece en estado latente para reaparecer más tarde. 221. ¿Debe el hombre, hasta en estado de salvaje, a un recuerdo retrospectivo, el sentimiento instintivo de la existencia de Dios y el presentimiento de la vida futura? Es un recuerdo que conserva de lo que sabía como espíritu, antes de encarnarse. Pero a menudo el orgullo ahoga ese sentimiento. Débense a ese mismo recuerdo ciertas creencias relativas a la doctrina espiritista que en todos los pueblos observamos. Esta doctrina es tan antigua como el mundo. Hállasela por esto en todas partes, lo cual prueba que es verdadera. Conservando la intuición del estado de espíritu, el espíritu encarnado tiene conciencia instintiva del mundo invisible. Pero falseado con frecuencia por las preocupaciones, a las cuales la ignorancia añade la superstición. Capítulo 5. Consideraciones sobre la pluralidad de existencias. 222. El dogma de la reencarnación, dicen ciertas personas, no es nuevo. Es una resurrección de la metempsicosis de Pitágoras. Nunca hemos dicho que la doctrina espiritista sea de moderna invención. Siendo una de las leyes de la naturaleza, el espiritismo debe haber existido desde el origen de los tiempos, y siempre nos hemos esforzado en probar que de él se encuentran vestigios en la más remota antigüedad. Pitágoras, como ya se sabe, no es autor del sistema de la metempsicosis sino que lo tomó de los filósofos indios y egipcios entre los cuales existía desde tiempo inmemorial. La idea de la transmigración de las almas era, pues, una creencia vulgar, admitida por los hombres más eminentes. ¿Cómo había llegado a ellos? ¿Por revelación o por intuición? No lo sabemos. Pero, como quiera que sea, una idea que no tenga algún aspecto grave, no pasa a través de las edades, ni es aceptada por las inteligencias superiores. La antigüedad de la doctrina es, pues, más que una objeción, una prueba favorable. Hay, sin embargo, como igualmente se sabe, entre la metempsicosis de los antiguos y la moderna doctrina de la reencarnación, la gran diferencia de que los espíritus rechazan del modo más absoluto la transmigración del hombre en los animales y viceversa. Al predicar el dogma de la pluralidad de existencias corporales, los espíritus reproducen, pues, una doctrina que nació en las primeras edades del mundo, y que hasta nuestros días, se ha conservado en lo íntimo del pensamiento de muchas personas, sino que nos la ofrecen bajo un aspecto más racional, más conforme con las leyes progresivas de la naturaleza y más en armonía con la sabiduría del Creador, descartándola de todos los accesorios supersticiosos.
Es circunstancia digna de notarse la de que no solo en este libro la han predicado en los tiempos que alcanzamos, sino que, desde antes de su publicación, se han obtenido numerosas comunicaciones de la misma naturaleza en comarcas distintas, comunicaciones que más tarde se han multiplicado considerablemente. ¿Acaso sería esta ocasión de examinar por qué todos los espíritus parecen no estar conformes sobre este punto? Pero lo haremos más adelante. Haciendo abstracción de la intervención de los espíritus, examinemos esta materia bajo otro aspecto. Prescindamos de ellos, por un instante. Supongamos que esta teoría no dimana de ellos, y también que nunca se haya hablado de espíritus. Coloquémonos, pues, momentáneamente, en terreno neutral, admitiendo como igualmente probables una y otra hipótesis, es a saber, la pluralidad y la unidad de existencias corporales, y veamos a qué lado nos conducirán la razón y nuestro propio interés. Ciertas personas rechazan la idea de la reencarnación por el único motivo de que no les conviene, y dicen que bastante tienen con una sola existencia y que no quisieran empezar otra semejante. Sabemos que la sola idea de aparecer nuevamente en la tierra basta a exasperar la ira. Pero nos contentamos con preguntar a esas personas, si creen que Dios les haya tomado parecer y consultado su gusto para arreglar el universo. Luego, pues, una de estas dos cosas. O la reencarnación existe, o no existe. Si existe, en vano se la combatirá, les será preciso sufrirla, puesto que Dios no les pedirá su consentimiento. Paréceme oír a un enfermo que dice: demasiado he sufrido hoy, no quiero sufrir más mañana. Por mucho que sea su mal humor, no dejará de ser preciso sufrir al otro día y en los sucesivos, hasta que esté bueno. Por ella habrán de pasar, siéndoles en vano el rebelarse, como el chiquillo que no quiere ir al colegio, o el prisionero a la cárcel. Semejantes objeciones son demasiado pueriles, para que nos merezcan más serio examen. Les diremos, no obstante, para tranquilizarles, que la doctrina espiritista sobre la reencarnación no es tan terrible como creen, y no se horrorizarían tanto, si la hubiesen estudiado a fondo, pues sabrían que la condición de la nueva existencia depende de ellos. Que será feliz o desgraciada según lo que en la tierra haga, y que pueden elevarse tanto, desde esta vida, que no abrigarán temores de caer nuevamente en el lodazal. Suponemos que hablamos con personas que creen en un porvenir cualquiera después de la muerte, y no con aquellas cuya perspectiva es la nada, o que quieren ahogar su alma en un todo universal, sin individualidad, como las gotas de agua en el océano, lo que a corta diferencia es lo mismo. Si creéis, pues, en un porvenir cualquiera, no admitiréis, sin duda, que sea el mismo para todos, pues de lo contrario, ¿cuál sería la utilidad de bien? ¿Para qué violentarse? Porque, ya que lo mismo daría, no satisfacer todas las pasiones y todos los deseos, aunque fuese en perjuicio de otro. ¿Creéis que semejante porvenir será más o menos feliz o desgraciado según lo que hayamos hecho durante la vida, y desearéis, por consiguiente, que sea lo más feliz posible, puesto que ha de ser eterno? ¿Tendréis, acaso, la pretensión de ser uno de los hombres más perfectos que existen en la tierra y de que gozáis el derecho palmario de merecer la felicidad suprema de los elegidos? No. Luego admitís que hay hombres mejores que vosotros y que tienen derecho a mejor puesto, sin que os contéis por ello entre los réprobos. Pues bien, colocaos por un instante con el pensamiento en esa situación media, que será la vuestra, puesto que acabáis de confesarlo, y suponed que alguno os diga: sufrís, y no sois tan dichosos como podríais serlo, al paso que tenéis a la vista seres que disfrutan de completa dicha, ¿queréis cambiar vuestra posición por la suya? Sin duda responderéis: ¿y qué debo hacer para lograrlo? Poco menos que nada. Volver a empezar lo que habéis hecho mal y procurar hacerlo mejor. ¿Dudaríais en aceptarlo, aunque fuese a costa de muchas existencias de pruebas? Pongamos una comparación más prosaica. Si a un hombre que, sin ser un pordiosero, sufre no obstante, privaciones a consecuencia de la medianía de sus recursos, se le dijese: he allí una fortuna inmensa de la que puedes disfrutar, bastándote para ello trabajar rudamente por espacio de 1 minuto. Aunque fuese el más perezoso de la tierra, diría sin titubear: trabajemos 1 minuto, 2, 1 hora, 1 día, si es preciso. ¿Qué es todo eso, si puedo concluir mi vida en la abundancia?
Y, en efecto, ¿qué es la duración de la vida corporal, comparada con la eternidad? Menos que un minuto, menos que un segundo. Hemos oído hacer este argumento. Dios, que es soberanamente bueno, no puede condenar al hombre a empezar de nuevo una serie de miserias y tribulaciones. Y se le creerá por ventura más bueno, condenando al hombre a un sufrimiento perpetuo por algunos momentos de error, que ofreciéndole medios de reparar sus faltas. Había dos fabricantes, cada uno de los cuales tenía un obrero que podía aspirar a ser socio de su principal. Sucedió que, en cierta ocasión, ambos obreros emplearon muy mal el día, mereciendo por ello ser despedidos. El uno de los dos fabricantes despidió al obrero a pesar de sus súplicas, el cual, no encontrando trabajo, murió de miseria. El otro dijo al suyo: has perdido un día, y me debes otro en recompensa. Has hecho mal tu tarea, y me debes reparación. Te permito que vuelvas a empezarla. Procura hacerla bien y no te despediré, y podrás continuar aspirando a la posición superior que te había prometido. ¿Hay necesidad de preguntar cuál de los dos fabricantes ha sido más humano? ¿Y Dios, que es la misma clemencia, será más inexorable que un hombre? La idea de que nuestra suerte queda eternamente decidida por algunos años de prueba, aun cuando no haya dependido siempre de nosotros la consecución de la perfección en la tierra, tiene algo de desconsolador, al paso que la idea contraria es eminentemente consoladora, pues no nos arrebata la esperanza. Así, pues, sin decidirnos ni en pro ni en contra de la pluralidad de las existencias, sin dar predilección a una u otra hipótesis, decimos que, si se nos permitiese escoger, nadie habría que prefiriese un juicio sin apelación. Ha dicho un filósofo, que si no existiese Dios, sería preciso inventario para dicha del género humano, y otro tanto pudiera decirse de la pluralidad de existencias. Pero, según dejamos sentado, Dios no nos pide nuestro consentimiento. No consulta nuestro gusto, y la pluralidad de existencias eso no es un hecho. Veamos de qué parte están las probabilidades, y examinemos la materia bajo otro aspecto, haciendo siempre abstracción de la enseñanza de los espíritus y considerándola únicamente como estudio filosófico. Es evidente que, si no existe la reencarnación, solo tenemos una existencia corporal y si nuestra actual existencia corporal es la única, el alma de cada hombre debe de ser creada al nacer, a menos que no se admita su anterioridad, en cuyo caso preguntaremos lo que era el alma antes del nacimiento, y si el estado en que se encontraba no constituía una existencia, bajo una forma cualquiera. No cabe término medio. O el alma existía, o no existía antes que el cuerpo. Si existía, ¿cuál era su situación? ¿Tenía o no conciencia de sí misma? Si no la tenía, a corta diferencia es como si no existiese, y si tenía individualidad, era progresiva o estacionaria. En uno y otro caso, ¿en qué grado se encontraba al ingresar en el cuerpo? Admitiendo con la creencia vulgar que el alma nace con el cuerpo, o lo que da lo mismo que anteriormente a su encarnación no tiene más que facultades negativas, sentamos los siguientes problemas. 1. ¿Por qué el alma manifiesta actitudes tan diversas independientes de las ideas proporcionadas por la educación? 2. ¿De dónde proviene la aptitud extranormal de ciertos niños de tierna edad para tal arte, o ciencia, mientras otros no pasan de ser incapaces o medianías durante toda la vida? 3. ¿De dónde proceden las ideas innatas o intuitivas de unos, de las cuales carecen otros? 4. ¿De dónde se originan en ciertos niños esos instintos precoces de vicios o virtudes, esos innatos sentimientos de dignidad o de bajeza que contrastan con la sociedad en que ha nacido? 5. ¿Por qué, haciendo abstracción de la educación, están más adelantados unos hombres que otros? 6. ¿Por qué hay salvajes y hombres civilizados? Si quitándolo del pecho, cogéis un niño hotentote, y lo educáis en uno de nuestros colegios de más fama, ¿haréis nunca de él un Laplace o un Newton? ¿Qué filosofía o teosofía, preguntamos, puede resolver tales problemas? No cabe vacilación. O las almas al nacer son iguales, o desiguales. Si lo primero, ¿por qué esas aptitudes tan diversas? Se dirá que depende del organismo. Pues entonces esa es la doctrina más monstruosa e inmoral.
El hombre, por consiguiente, no es más que una máquina, juguete de la materia. No es responsable de sus actos, y todo puede atribuirlo a sus imperfecciones físicas. Si son desiguales, es porque desiguales las creó Dios, y entonces, ¿por qué conceder a unas esa superioridad innata? ¿Está conforme semejante parcialidad con su justicia y con el amor que igualmente profesa a sus criaturas? Admítase, por el contrario, una sucesión de anteriores existencias progresivas, y todo queda explicado. Los hombres nacen con la intuición de lo que ya han aprendido, y están más o menos adelantados según el número de existencias que han recorrido, según estén más o menos lejanos del punto de partida, absolutamente lo mismo que en una reunión de individuos de distintas edades, tiene cada uno un desarrollo proporcionado al número de años que haya vivido, viniendo a ser para la vida del alma las existencias sucesivas, lo que los años para la vida del cuerpo. Reunid en un día 1000 individuos desde 1 hasta 80 años. Suponed que un velo cubre todos los días anteriores, y que en vuestra ignorancia os creéis a todos nacidos en un mismo día. Naturalmente os preguntaréis por qué los unos son pequeños y los otros son grandes, viejos los unos y jóvenes los otros, e ignorantes estos y aquellos instruidos. Pero, si se descorre el velo que os oculta el pasado, si comprendéis que todos han vivido más o menos tiempo, todo quedará explicado. Dios en su justicia no ha podido crear almas más o menos perfectas. Pero, dada la pluralidad de existencias, la desigualdad que notamos nada contraria es a la más rigurosa equidad. Depende todo de que solo vemos el presente, sin fijarnos en el pasado. ¿Se basa este raciocinio en un sistema, en una suposición gratuita? No. Partimos de un hecho patente, incontestable, cual es la desigualdad de aptitudes y el desarrollo moral e intelectual, y vemos que semejante hecho es inexplicable por todas las teorías aceptadas. Al paso que la explicación es sencilla, natural y lógica, acudiendo a otra teoría. ¿Es racional preferir la que no lo explica a la que lo explica? Respecto de la sexta pregunta, se dirá que el Hotentote es de raza inferior. Pero entonces preguntamos si el Hotentote es o no hombre. Si lo es, ¿por qué Dios lo ha desheredado a él y a toda su raza de los privilegios concedidos a la raza caucásica? Si no lo es, ¿la que procurará hacerlo cristiano? La doctrina espiritista es más expansiva que todo eso, puesto que para ella no hay varias especies de hombres, sino que el espíritu de estos está más o menos atrasado, siendo susceptible de progresar. ¿No está esto más conforme con la justicia de Dios? Acabamos de estudiar el alma en su presente y en su pasado. Si la consideramos respecto de su porvenir, encontramos las mismas dificultades. Unos y únicamente nuestra existencia actual es la que ha de decidir nuestra suerte futura. ¿Cuál es en la otra vida la posición respectiva del salvaje y del hombre civilizado? ¿Están al mismo nivel, o desnivelados en la suma de felicidad eterna? 2. El hombre que ha trabajado toda la vida para mejorarse, ocupa el mismo lugar que aquel que se ha quedado atrás, no por culpa suya, sino porque no ha tenido tiempo ni posibilidad para mejorarse. 3. El hombre que obra mal, porque no ha podido instruirse, es responsable de un estado de cosas ajeno a su voluntad. 4. Se trabaja por instruir, moralizar y civilizar a los hombres, pero por uno que llegue a ilustrarse, mueren diariamente millares antes de que la luz haya penetrado en ellos. ¿Cuál es su suerte? ¿Son tratados como réprobos? En caso contrario, ¿qué han hecho para merecer el mismo lugar que los otros? 5. ¿Cuál es la suerte de los niños que mueren en edad temprana antes de haber hecho mal ni bien? Si moran entre los elegidos, ¿por qué esta gracia sin haber hecho nada para merecerla? ¿Por qué privilegio se les libra de las tribulaciones de la vida? ¿Qué doctrina hay que pueda resolver estas cuestiones? Admitir las existencias consecutivas, y todo se explica conforme con la justicia de Dios. Lo que no ha podido hacerse en una existencia, se hace en otra, y así es como nadie se sustrae a la ley del progreso, como cada cual será recompensado según su mérito real, y como nadie queda excluido de la felicidad suprema, a la que puede aspirar, cualesquiera que sean los obstáculos que en su camino haya encontrado.
Estas cuestiones podrían multiplicarse hasta el infinito, porque los problemas psicológicos y morales que solo se resuelven por medio de la pluralidad de existencias son innumerables. Nosotros nos hemos limitado a los más generales. Pero como quiera que sea, se dirá quizá que la doctrina de la reencarnación no es admitida por la Iglesia, y que sería derribar la religión. No es nuestro objeto tratar esta cuestión en este momento, bastándonos haber demostrado que aquella teoría es eminente moral y racional. Lo que es moral y racional no puede ser contrario a una religión que atribuye a Dios la bondad y la razón por excelencia. ¿Qué hubiera sido de la religión, si contra la opinión universal y el testimonio de la ciencia, se hubiese resistido a la evidencia y hubiera echado de su seno a todo el que no creyera en el movimiento del sol, o en los 6 días de la creación? ¿Qué crédito hubiese merecido y qué autoridad hubiera tenido en los pueblos ilustrados una religión fundada en errores manifiestos, consagrados como artículos de fe? Cuando se ha demostrado la evidencia, la Iglesia, procediendo con cordura, se pone del lado de la evidencia. Si está probado que cosas que existen son imposibles sin la reencarnación, y si solo pueden explicarse ciertos puntos del dogma por este medio, preciso será admitirlo, y reconocer que el antagonismo de la doctrina de la reencarnación con los dogmas de la Iglesia no es más que aparente. Más adelante demostraremos que acaso la religión está menos lejos de ella de lo que se cree, y que no sufriría menoscabo alguno, como no lo sufrió con el descubrimiento del movimiento de la Tierra y de los períodos geológicos. Que al principio pareció que desmentían los textos sagrados. El principio de la reencarnación se deduce, por otra parte, de muchos pasajes de las Escrituras y se encuentra notoriamente formulado de un modo explícito en el Evangelio. Y al bajar del monte, después de la transfiguración, les puso Jesús precepto, diciendo: No digáis a nadie lo que habéis visto, hasta tanto que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Sobre lo cual le preguntaron los discípulos: Pues, ¿cómo dicen los escribas que debe venir primero Elías? A esto Jesús les respondió: En efecto, Elías ha de venir y entonces restablecerá todas las cosas. Pero yo os declaro que Elías ya vino, y no le conocieron sino que hicieron con él todo cuanto quisieron. Así también harán ellos padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que les había hablado de Juan Bautista. San Mateo, capítulo 17, versículos 9, 10, 11. Puesto que Juan Bautista era Elías, hubo, pues, reencarnación del espíritu o del alma de Elías en el cuerpo de Juan Bautista. Por lo demás, cualquiera que sea la opinión que se tenga de la reencarnación, ya se la acepte o no, no se dejará de sufrirla, si existiese, a pesar de la creencia contraria. Lo esencial es que la enseñanza de los espíritus es eminentemente cristiana. Está basada en la inmortalidad del alma, en las penas y recompensas futuras, en la justicia de Dios, en el libre albedrío del hombre y en la moral de Cristo, y, por lo tanto, no es antirreligiosa. Como lo prometimos, hemos raciocinado, haciendo abstracción de la enseñanza espiritista, que no es autoridad para ciertas personas. Si nosotros, como otros muchos, hemos adoptado la opinión de la pluralidad de existencias, no es solo porque procede de los espíritus, sino porque también nos ha parecido más lógica y porque únicamente ella resuelve cuestiones hasta ahora insolubles. Aunque nos hubiese sido sugerida por un simple mortal, la hubiéramos aceptado del mismo modo, sin vacilar mucho tiempo en renunciar a nuestras propias ideas. Demostrado un error, más pierde que gana el amor propio, obstinándose en sustentar una idea falsa. De la misma manera, y aunque procedente de los espíritus, la hubiésemos rechazado, a habernos parecido contraria a la razón, como lo hemos hecho con muchas otras. Porque sabemos por experiencia que no debe aceptarse ciegamente todo lo que de ellos procede, como no debemos aceptar todo lo que de los hombres proviene. Ante todo, su primer título es para nosotros el de ser lógica, al cual se une el de estar confirmada por los hechos positivos y por decirlo así, materiales, que el estudio atento y razonado puede revelar a todo el que se tome el trabajo de observar con paciencia y perseverancia, y en presencia de los cuales es imposible dudar. Cuando semejantes hechos se hayan popularizado, como los de la formación y el movimiento de la Tierra, será preciso rendirse a la evidencia, y los impugnadores habrán hecho en vano el gasto de su oposición.
Reconozcamos, pues, en resumen, que la doctrina de la pluralidad de existencias es la única que explica lo que, sin ella, es inexplicable, que es eminentemente consoladora y conforme con la más rigurosa justicia, y que es el áncora salvadora que Dios en su misericordia ha dado al hombre. Las mismas palabras de Jesús no dejan duda sobre este particular. He aquí lo que se lee en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. 3. Jesús respondiendo a Nicodemo, dice: Pues en verdad te digo, que quien no naciese de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4. Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede nacer un hombre, siendo viejo? ¿Puede volver otra vez al seno de su madre para renacer? 5. En verdad te digo, respondió Jesús, que quien no renaciera del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Mas lo que ha nacido del Espíritu, es Espíritu. Por tanto, no extrañes que te haya dicho: os es preciso nacer otra vez. Véase más adelante el artículo Resurrección de la carne, número 1010.